Aleluya, bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor, aquellos que están aquí con nosotros esta mañana, este domingo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes aquí en el centro de adoración y también a ustedes que nos están viendo en línea. Bienvenidos este domingo por la mañana en el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a su palabra, dependiendo del Espíritu Santo que nos guíe. Señor, gracias porque hemos podido alabar tu nombre aquí delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu vive en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu que nos redarguye, el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos enseña esta palabra que tú has inspirado, Señor. Pedimos, Señor, que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos y decimos, ya que tú, Señor, eres el Salvador. Tú eres el que diste tu vida para traernos, Señor, y darnos el privilegio de poder relacionarnos con el Padre. Gracias, Señor, por estar aquí presente con nosotros. Bendícenos al ir a tu palabra, Señor. Da luz, da revelación, entendimiento a nuestros corazones, que pueda transformar tu palabra, que pueda traer la libertad que tú has prometido para todo aquel que cree en ti. Te pido esto por cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria al Señor. Si trajo su Biblia, ábrala conmigo al libro de San Juan, el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 31. Juan 8, del 31 al 36. Hemos estado celebrando y hemos venido a este mes donde celebramos la libertad que Dios nos ha dado, la libertad nacional, política en esta nación. Ayer fue el 4 de julio, celebramos 250 años desde que este país fue fundado. Fíjese, 2 siglos y medio. Y Dios nos ha bendecido hasta este tiempo, nos ha dado como nación un lugar en el mundo de influencia que pocos han tenido, y estamos agradecidos con el Señor porque nos da esta libertad. Él es el autor de la libertad. Esta mañana vamos a hablar acerca de esta libertad de la cual Jesús habló en el Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y de hecho, si leemos el versículo 30, también no quiero dejarlo fuera. Hablando él estas cosas, o sea, lo que estaba predicando Jesús, de que él era la luz del mundo, dice: muchos creyeron en él. Y entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el versículo 31 el Señor empieza diciendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora Jesús no está hablando aquí y nos está dando algún eslogan, no nos está dando una idea filosófica, nos está hablando de una manera de vivir o de ser afectado en nuestra vida. Y está hablando a gente que ha creído en él. Note el versículo 30, habló estas cosas y muchos creyeron en él. Y entonces él se dirigió a aquellos que habían tomado el paso de fe, aquellos que habían creído en lo que él venía enseñando. Pero el Señor les dice: aunque han creído, hay algo más. O sea que la fe es el inicio, pero no termina ahí, no es nada más creer. Porque la libertad que Jesús ofrece no es algo que sucede una vez y que ya no más necesitamos nada. Es una jornada
de una continuidad. Es una jornada donde habitamos, estamos nosotros y permanecemos, dijo Cristo, en su palabra. Y al empezar nosotros a analizar esta idea que Jesús habla aquí de la libertad, quiero hablar y quiero tocar 5 cosas que yo veo aquí que Jesús enseña acerca de la libertad y quiero que las veamos juntos. Primero, y aquí no sé si lo puse en español o no, pero si en caso tienes el slide lo puedes poner. La libertad empieza con el permanecer. La libertad empieza con el habitar, no nada más con la fe. Y Jesús no nos dice, si me escuchas una vez, no dijo, si acaso estás de acuerdo conmigo. Él le dijo a los que habían creído que si permaneces, esa palabra quiere decir si continúas, si sigues adelante. Porque la verdad nace en coherencia. No es algo que simplemente tenemos así como de paso. Es algo que debe de permanecer. Y es algo que nosotros nos trae diariamente ¿a quién? A oír la voz de Jesús. Jesús no dijo, si crees en mí, bueno, ahora sigue adelante como puedas. No, Él dijo, si permaneces en mi palabra. Así que nosotros tenemos diariamente en caminar con Cristo que regresar a esa voz divina que encontramos en la Escritura. Tenemos que regresar a la enseñanza del Maestro. Tenemos que vivir en su presencia diariamente. Y yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Vives tú en la presencia del Señor todos los días? ¿Estás consciente de que Él está contigo y que te ha llamado a caminar con Él? Mucha gente, ¿verdad?, iguala el cristianismo a simplemente venir a la iglesia. Y aunque es importante que la iglesia nos juntemos, no es todo. El cristianismo no es eso. Y muchos quieren la libertad que Cristo ofrece, pero sin formación. Muchos quieren la libertad que Cristo ofrece, pero sin el discipulado. Y Jesús vincula la libertad con la relación. Note lo que dice en el versículo 31. Si vosotros permanecéis, ¿dónde? En mi palabra. Nos vincula la fe con una relación, esa libertad que Él ofrece si continúas en mi palabra, no nada más si continúas adelante en tu vida, habiendo creído una vez. No dijo si acaso, ¿verdad?, vienes a la iglesia. Y una vez más, la iglesia el Señor la formó y es importante, nos llama a juntarnos. Pero Él dijo, si continúas en mi palabra, en lo que yo digo, entonces nos vincula con esa relación que debemos de tener con el Señor. Ahora, ¿qué significa permanecer en su palabra? Creo que podríamos hablar de muchas cosas aquí y quizá tomar mucho tiempo en ello, pero déjenme darle 3 cosas que yo veo cuando pienso de qué significa permanecer en la palabra. Primero, dejar que la Escritura moldee mi identidad. ¿Quién soy yo? Yo no soy el que digo que yo soy. Yo soy el que Dios dice que soy. Y mi identidad no la encuentro yo en mí. Aunque el mundo anda buscando siempre, ¿verdad? Se anda buscando a ver dónde encaja en la vida. Anda buscando su propia identidad. Pero el permanecer en la palabra de Cristo quiere decir que yo dejo que su palabra, que la Escritura, ¿verdad?, me moldee en la identidad que yo tengo. Hoy vivimos en un mundo de crisis con identidad. Todo el mundo anda identificándose con todas clases de cosas que no realmente al final son la realidad. En Juan capítulo 10, guarde su lugar aquí, en Juan capítulo 10, verso 24, el Señor estaba alrededor de la gente religiosa en ese tiempo y les estaba predicando. Dice que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, no escondan a dínoslo. Mire lo que Jesús le responde. Os le he dicho y no creéis. O sea, les he dado mi palabra y no lo creen. Y luego también, ¿qué dijo? Y les he mostrado. No solamente les he dicho, sino les he mostrado cómo las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, ¿qué dice? No creen. ¿Ve? Les he dicho, les he mostrado y no creen. Y es muy interesante lo que el Señor nos dice aquí.
Mire lo que dice, porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no creen? Porque no son ovejas del Señor. Como yo les he dicho, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, yo les he hablado, yo les he mostrado, pero no creen. Y no creen porque no son ovejas. Y dice, mis ovejas oyen mi voz. Y dice, y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás. Aleluya. Qué preciosa promesa. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ve, nuestra identidad tiene que ver con esa relación. Si escuchamos, si oímos, si seguimos, si permanecemos. Y Jesús dice, el que permanece en mi palabra será mi discípulo verdaderamente. Y dijo, ustedes no son de mis ovejas, por eso no escuchan, por eso no oyen, por eso no responden. Pero a aquellos que responden a mi voz, yo les doy vida eterna. ¿Tú has respondido a la voz del Señor? ¿Tú has respondido a esa palabra que dice que tú eres un pecador y si no vienes al Salvador no hay esperanza para ti? Esa es tu identidad. A mucha gente no le gusta eso. Cuando tú le dices, ¿sabe qué? Está fuera de una relación con Dios. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo creo en Dios. Sí, pero ¿qué Dios crees tú? ¿En el Dios que reveló Jesús o en el Dios de tu propia imaginación? Mucha gente se va a perder porque su identidad está basada en lo que ellos creen que Dios es. Pero Jesús dice, yo les he dicho, les he mostrado, ¿verdad? Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Dios lo envió al mundo para ello. Dijo, y ustedes no oyen, no creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo quiero retarte esta mañana. ¿Oyes tú la voz del Señor y obedeces? ¿Lees y escudriñas la verdad que Él nos ha dejado en su palabra y obedeces y sigues? ¿O haces lo que tú quieres o vives como tú quieres? Ve, nuestra identidad está en Dios. Continuar en la palabra de Cristo quiere decir que yo dejo que lo que Él enseñó, que lo que Él nos dio a través de su palabra, eso moldea mi identidad. Yo soy lo que Dios dice que soy. Aleluya. Número 2, continuar en la palabra del Señor quiere decir que yo permito que la enseñanza de Jesús ponga a prueba todas mis suposiciones. Y hay muchos creyentes que suelen asumir muchas cosas que no son verdad. ¿Y cómo voy a saber? Tengo que regresar a la palabra, a la voz del Señor, aquello que Él ya me ha dicho. Y tengo que dejar que esa enseñanza, ¿verdad?, ponga a prueba todo lo que yo supongo que es. Y cuando me doy cuenta que no es como yo pensaba, porque Dios me dice algo en la palabra, dejo lo que yo pensaba y me alineo a su palabra. Y digo, Señor, tú has dicho esto y yo lo voy a seguir. Y número 3, continuar en la palabra del Señor quiere decir que yo permanezco cerca del Señor cuando la vida trata de jalarme para otro lugar. Note que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Me siguen. Va a haber muchos tipos de tentación en la vida. Va a haber muchas cosas en la vida que vienen en contra de nosotros para tratar de apartarnos del camino del Señor. Y quizá tú ya hayas enfrentado alguna de ellas. Quizá sea otras personas que vienen. Quizá sea una duda personal. Pero ni aún la duda personal. Y yo he tenido muchas en mi vida. No lo niego. Pero siempre aprendí, desde el principio se me enseñó, cuando no sepas algo, no corras de Dios, corre a Dios. Y ahí decirle, Señor, yo no entiendo esto. Señor, esto para mí no tiene sentido, pero yo confío en ti. No importa lo que el mundo, el diablo, personas me digan. Yo sé que tú eres el que salvas, tú eres el que sanas, tú eres el que liberas. Y Jesús dijo, ellos conocen mi voz y me siguen. En medio de todas las otras voces que claman a ti, enfócate en la voz del Señor. Enfócate en la verdad de su palabra. Y permito que esa palabra me mantenga cerca a Él. La libertad empieza no solamente cuando paramos a Jesús como de visita. ¿Cuántos creyentes tenemos a Jesús, pero lo tenemos ahí apartado y lo visitamos cada y cuando? ¿Verdad? Pero la libertad que Cristo nos da no viene porque nos paramos a visitarlo cada y cuando. Quiere decir entonces que caminamos con Él continuamente. Si continúas, si permaneces en mi palabra, Jesús dijo, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 2, otra verdad que nos enseñó el Señor en estas palabras es que la libertad
viene de la verdad. Mira el versículo 32. Y conoceréis la verdad. Si permaneces en mi palabra, conoceréis la verdad. Todos digan verdad. Y la verdad te hará, ¿qué? Libre. Ve, porque la verdad no es solo información. No es mi verdad o tu verdad. La verdad, escúcheme, es una persona. Toda la verdad viene y tiene como fuente una persona. Esa persona es Jesucristo. Después él, en el capítulo 14 de este mismo libro, él diría después, yo soy la verdad. No soy verdad, soy la verdad. ¿Verdad? Es un artículo definido ahí en el griego. Soy la verdad. Esa verdad es una persona. Así que la verdad que Jesús nos ofrece no es el resultado de descubrir algún concepto, no mi verdad o tu verdad, como la gente hoy habla. No es el resultado de una estrategia humana. Es el resultado de encontrarme con una persona. Y esa persona es Jesucristo. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres que esa libertad que el Señor ofrece? Necesitas una relación con Cristo Jesús. Necesitas venir y relacionarte con aquel que es la verdad y que de Él fluye toda aquella verdad que nos libera. Ahora, la verdad, Jesús dijo, te hará libre. Y esta verdad nos libera porque expone, ¿verdad?, las mentiras que nosotros hemos creído de nosotros mismos. ¿Sabe que el mundo piensa de esta manera? Pero yo no necesito el Evangelio, yo no necesito, ¿verdad?, venir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia porque yo soy una buena persona. Yo nunca he conocido personas que usted le pregunta, ¿tú te consideras una buena persona? Que me diga, no. Quizás habrá, o quizás usted haya encontrado uno, pero no. La gente por lo regular, yo soy una buena persona. Yo conozco gente mala. Así que yo me considero que soy una buena persona. En Marcos capítulo 7, verso 21, el Señor nos dice algo muy importante. Véalo conmigo. Marcos 7, verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres, y aquí está hablando de la humanidad, no nada más de los hombres masculinos, sino de la humanidad, de los hombres. ¿Qué sale? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Fíjese, de dentro del corazón del hombre. ¿Dónde origina la maldad en el mundo? En nosotros. Toda la maldad está en el hombre. Y Jesús dijo, y note cómo dice, del corazón, de adentro del hombre sale todo lo malo. En el verso 23 dice aquí, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que Jesús identifica la fuente de la maldad está en el hombre. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Una vez estaba hablando acerca de la bondad, de qué tan bueno era Dios, y hablando a toda la multitud, les dijo el Señor en Mateo 7:11, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Pero note lo que dice, si ustedes siendo malos. Jesús creía que el hombre era no bueno, malo. Está consignado, ¿verdad?, a un juicio eterno si no es salvo por Jesucristo, por su maldad. La maldad sale del corazón del hombre. Y Jesús dijo de adentro. Y eso es lo que contamina el hombre. Así que la verdad nos libera porque expone las mentiras que a veces nosotros hemos creído de nosotros mismos. El hombre no es bueno, el hombre es corrompido al corazón. Ahora, eso no quiere decir que todos somos malos o todos hemos sido tan malos como otros. No, ha habido gente bien mala. Pero eso es simplemente la expresión del corazón. Y el hecho de que nosotros no hayamos sido tan malos como ellos, no quiere decir que no tenemos esa misma tendencia de maldad. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cambia nuestro corazón. Y aunque todavía podemos quizá tropezar y hacer algo malo, nuestro corazón ya no está para la maldad. Ahora está para ser santificado, para glorificar a Dios. Así que la verdad que nos libera porque expone esas mentiras. Número 2, la verdad nos libera porque quebranta las cadenas del pecado, que se hace pasar por consuelo. Muchas veces, ¿verdad?, el pecado nos engaña, porque engañoso es el corazón, dice la Biblia, y de ahí sale la maldad.
Pero la verdad que nos libera quebranta esas cadenas que nosotros a veces en otro tiempo considerábamos como que era algo que pretendía a pasar como consuelo. Ay, es que esto me hace sentir bonito. Sí, pero es un pecado. Sí, pero es algo que desagrada a Dios. Y esas cadenas son rotas por la verdad de Jesucristo. La verdad que nos libera. Número 3, nos libera porque revela a Dios y revela quiénes somos nosotros en Dios. Ahora ya no fuera de Dios, sabemos que somos pecadores, pero en Dios. Esta verdad que nos libera, nos revela esa verdad. En 1 Corintios 1, verso 30, dice, mas por Él, todos digan por Él, hablando de Dios, por Dios estamos nosotros en Cristo Jesús. Ve, Dios, la obra de Dios fue la que nos trajo a Cristo. Y por eso siempre estamos sumamente agradecidos con el Señor. Porque su amor, su soberanía nos llamó, nos escogió. Y más por Él, dice, vosotros estáis en Cristo Jesús. El cual, note, nos ha sido hecho, ¿por qué? Por Dios sabiduría. Estamos en Cristo y Cristo es nuestra sabiduría. Nuestra justificación. Nosotros hemos justificados, aunque hemos pecado como cualquier otro. Pero Dios, por medio de Jesucristo y el derramamiento de su sangre, nos ha justificado en la corte celestial, donde nosotros hemos aparecido y se nos llamó culpables. Pero ahí la sangre fue aplicada a nosotros y nos justificó. Quiere decir que ahora ya no más tenemos nosotros esa carga y culpabilidad de nuestro pecado. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por ello? Aleluya. Y dice nosotros que también hemos recibido, porque Dios nos puso en Cristo. Ahora somos hechos, ¿qué? Por Dios, santificación. Cristo es nuestra santificación. Ahora no tenemos el temor de llamarnos santos. Tú eres un santo, yo soy un santo. Digo, hay santos como esos que adoran. No, no somos adorados. Somos santos porque el Señor nos ha santificado. La palabra santificar quiere decir apartar o separar. El Señor nos separó del mundo. Si tú estás en Cristo, el Señor te apartó para Él. Y te santificó y ahora te está purificando, la santificación interna del corazón. Y debemos dar gracias a Dios porque Él lo está haciendo. Aleluya. Y dice también que Él ha sido hecho por nosotros redención. La redención es que Cristo nos compró. Él pagó el precio para sacarnos de la esclavitud donde estábamos nosotros como esclavos. Así que Él revela quién es Dios. Esa libertad que nos libera nos da a entender quiénes somos nosotros también en Cristo Jesús. Escúcheme, no busque que la verdad lo halague. No busque el halago de la verdad, porque no es la verdad para halagarme. La verdad es para liberarme. Aleluya. Cristo vino para liberar. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No calma nuestra ilusión, la rompe, para que nosotros podamos respirar ahora libremente en el reino de los cielos. La otra verdad que Jesús nos revela acerca de la libertad, número 3, es que la libertad requiere honestidad. La libertad requiere honestidad acerca de la esclavitud. Mira el versículo 33. Note lo que el público le dijo a Jesús. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No hemos sido esclavos de nadie. Esta es la depravación de la condición humana. Negamos la esclavitud cuando estamos viviendo en ella. ¿Y cuánta gente hoy se considera libre y está viviendo en una esclavitud moral y espiritual y no se da cuenta? ¿Por qué? Porque está ciego y muerto en el pecado. Y piensa que la esclavitud es libertad. Y ellos le dijeron, nosotros somos linajes de Abraham. Nunca hemos sido nosotros esclavos de nadie. ¿Y sabe qué? En ese momento eran esclavos de Roma. Roma dominaba sobre ellos. Un poder pagano estaba sobre el pueblo de Dios, sobre los judíos. Y ellos se consideraban, somos libres. No, no eres libre. Estás bajo el yugo de Roma. Pero como la humanidad, como digo, la depravidad, la depravación de la condición humana niega la esclavitud estando viviendo en medio de ella. ¿Cuánta gente hoy se considera libre? Y dice, tenemos libertad para hacer lo que queremos. Y están viviendo una vida depravada.
pensando que es libertad. Y no es. Es una esclavitud. Pero esa es la condición humana. ¿Ve? Negamos lo que estamos viviendo. Y ellos le dijeron, nosotros somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Mire, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Es verdad? No. Israel aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eran esclavos de Babilonia. Eran esclavos, ¿verdad? De los imperios que los dominaron a través de la historia. Han sido esclavos muchas veces. Y ahora el Señor les da a entender que ellos que se consideran libres son esclavos. Mira el verso 34. Jesús les responde y les dice, de cierto os digo. O sea, esta es una verdad. Todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Ahora, Él no los está avergonzando, los está diagnosticando. Les está diciendo exactamente dónde están y quiénes son. Y uno no puede ser libre hasta que no admite lo que lo mantiene cautivo. Lo repito, uno no puede ser libre hasta que no está dispuesto a admitir qué es aquello que lo mantiene cautivo. ¿Y cómo se ve la cautividad? Bueno, hay muchas maneras, quizá hábitos que uno no puede quebrar por sí mismo. Quizás son, ¿verdad?, algunos temores que dictan las decisiones que hacemos. ¿Cuánta gente hace decisiones por el temor? Yo espero que tú y yo no seamos de esas personas. Tengo que tomar una decisión porque tengo miedo. Nunca tome una decisión basada en el temor. Dios no nos guía de esa manera. Es mejor decir, Señor, yo esperaré que tú me vas a mostrar lo que debo hacer. Porque el temor puede ser una esclavitud interna. O quizá también, ¿verdad?, la vergüenza que nos hace creer que no hay esperanza. Ya nos hemos ido tan lejos que ya no pensamos ni Dios nos puede perdonar. Y esa es una esclavitud de la cual el Señor quiere librarnos. Ahora Jesús le pone nombre a la esclavitud aquí. Lo vemos. ¿Qué le llama? Todo el que hace pecado. El pecado hace al hombre un esclavo. Note, el que hace pecado, el que practica el pecado, dice esclavo es del pecado. Ahora, ¿cuántas personas aplicará eso? Cuando el Señor dijo el que hace pecado es esclavo, ¿de quién estaba hablando? De toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Él está diciendo, el hombre, este pecado, esta esclavitud, es de la humanidad. Y lo definió, el pecado, la desobediencia a Dios, esta esclavitud, todos la tienen, todos están bajo esta esclavitud y nadie la puede quebrantar por sí mismo. Este pecado los hace esclavos. Número 4, el Señor nos enseña que la libertad no es solo liberarse, no es solo algo que nos libera, sino algo que nos lleva a pertenecer. Nos sentimos parte de algo. En el versículo 35 nos dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Ve, la libertad no es simplemente salir de la prisión, de la esclavitud. Cristo me libera de la esclavitud, porque dice el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí. El hijo permanece en la casa, ¿por qué? Porque pertenece a la familia. La libertad que Cristo nos ofrece es aquello que nos da la bienvenida a un hogar, a una familia. Jesús no me liberó para que yo anduviera ahora me liberó para simplemente salirme y vivir una vida como un vagabundo, andando para aquí y para allá. No, Él me libera para que yo pueda pertenecer. Él te puso a ti y a mí, si somos cristianos, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Señor. Y cuando Cristo me salva y me pone en esta familia divina, me hace libre. Y muchos de ustedes quizás necesitan un amor, que Dios renueve ese amor por la iglesia. Y cuando diga la iglesia no estoy hablando de este edificio, estoy hablando del pueblo de Dios. Yo siempre le pido al Señor, dame, Señor, un amor mayor por tu pueblo. Aquel remanente
que tú estás salvando de todas las naciones del mundo. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan, el capítulo 5 y el verso 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si yo amo al Padre, aquel que me engendró, dijo, entonces, si he nacido de Dios, también voy a amar al que ha sido engendrado por Él. Yo le pido, Señor, dame más amor por mis hermanos. ¿Tú le has pedido al Señor eso? ¿O estás cómodo en la vida que llevas? Nosotros debemos de valorar lo que Dios valora. Y si Dios valora al cuerpo por el cual Cristo dio su vida para formar, me liberó para que yo ahora perteneciera a una familia, la familia del pueblo de Dios. Yo debo amar a mis hermanos como digo que amo a mi Padre Celestial. Porque todo aquel que ama al que Él engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y el Señor me engendró a mí, tú debes amarme a mí. El Señor te engendró a ti, yo debo de amarte a ti. Y yo debo de tomar cualquier paso necesario para que tú y yo podamos profundizar esa relación que tenemos en Cristo. Así que la libertad que Cristo me da no solamente me libera para andar por todos lados. Hay gente que dice, yo soy libre para hacer como quiera. El Señor nos liberó con propósito. Y ese propósito de liberarme es para que yo me sintiera parte de algo. Yo quiero decirte, hermano, la familia de Dios es donde tú debes de sentirte amado, recibido. Y por eso una de las cosas que nosotros queremos aquí en la congregación es que cuando alguien venga y no lo conozcas, introdúcete a él. Abre tu corazón hacia aquellos. Deja que el Señor use tu vida para bendecir a aquellos que pertenecen a su familia. Somos bienvenidos a la familia del Señor. Somos bienvenidos a la casa porque somos hijos. Ya no somos esclavos. Note lo que el Señor dijo. El esclavo no queda en la casa para siempre. No es su hogar. Pero el hijo permanece para siempre. Somos parte de la familia. Esa casa que el Señor está edificando, la iglesia, nosotros formamos parte de ella. Y tú y yo somos puestos en el cuerpo de Cristo, cuando Cristo nos salva y nos libera. Ahora en Cristo no eres tolerado, eres adoptado. En Cristo no eres un invitado a la casa, eres familia. En Cristo no solamente eres bienvenido por un tiempo temporalmente, eres aceptado para siempre, por la eternidad, porque Cristo nos compró para siempre. La libertad que Jesús me ofrece, escúcheme, no es para independencia. No es Jesús me liberó, ahora puedo hacer lo que quiera. Jesús no nos libera para independencia, nos libera para una restauración de vida. Y por eso dije al principio, muchos cristianos quieren, ¿verdad?, la aceptación, pero no quieren la formación. Muchos cristianos quieren, ¿verdad?, pertenecer al Señor, pero no quieren ser discipulados. Que nadie me diga nada. Y de hecho, esa no es la vida a la cual Dios nos llamó. Dios sabe que necesitamos esa formación. Dios sabe que necesitamos ese discipulado. Así que Él no me crió, no me liberó para ser independiente como yo quiera. Me llamó para ser discípulo de Él, para ser integrado a la familia de Él y para ser restaurado en todo lo que concierne mi vida. Y le doy gracias a Dios por ello. Yo aprecio toda la gente que Dios ha puesto en mi vida a través de los años y he tenido varias personas que han sido mentores para mi vida. Y yo digo, Señor, sin ellos yo me hubiera apartado por caminos que quizás yo no sé, anduviera todavía ahí perdiendo el tiempo. Pero le doy gracias a Dios que un día Él puso hombres, personas en mi vida que me llamaron la atención muchas veces. Y no me gustó, porque a nadie nos gusta la corrección. Pero ahora al ver hacia atrás digo, Señor, gracias. Aprecio aquellas vidas que tú pusiste en mí, que me hablaron con firmeza, pero con amor, para que mi vida fuera formada conforme a tu palabra. La quinta cosa que el Señor nos enseña en estas palabras es que la libertad es dada por el Hijo.
aquí en el verso 36. Así que si el Hijo te libera, seréis verdaderamente libres. Finalmente aquí el Señor nos dice, yo soy el que te doy la libertad. El Hijo de Dios es donde encontramos la libertad. Que no somos parcialmente libres, no somos libres condicionalmente, no somos libres temporalmente. Note, seréis verdaderamente libres. Y esa verdadera libertad que el Señor nos ofrece, esta es la libertad que Jesucristo solamente nos trae. Esa es una libertad que nos empodera por medio de la gracia de Dios para vivir para la gloria de aquel que nos salvó. Él me liberó para que mi vida pudiera agradarle en todo. Y esa vida que el Señor me llama a vivir libremente es empoderada no por el poder humano, sino por la gracia de Dios. Y yo le doy gracias al Señor que esa vida no la ha dejado en mi vida para yo desarrollarla. Él me ha dado esa vida para yo someterme a Él. Si continúas y permaneces en mi palabra y en esa relación con el Señor me libera. Esta libertad no me la da ningún gobierno, no me la concede ninguna persona que no sea Cristo. Esta libertad, ¿verdad? Ninguna persona me la puede robar. Esta libertad, ninguna circunstancia en mi vida puede cancelar. Esta libertad, ¿verdad? Me quita la culpabilidad del pecado y nadie ni nada la puede vencer. Esa es verdaderamente libertad. Una libertad que ha sido asegurada por la sangre de Cristo, sellada por la resurrección de Jesucristo y sostenida por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que me regeneró, es el Espíritu Santo que me lavó. Y esa verdad, esa libertad en verdad, esa libertad donde el Señor dijo, seréis verdaderamente libre, Él me la otorgó porque Él murió por mí. Así que podemos decir, en resumen, que la libertad es más que una información de ciertas cosas que debemos saber. La libertad se relaciona con una persona, porque la verdadera libertad viene a través de una persona, de Cristo Jesús. Y esa libertad no es una declaración política, no es un argumento filosófico, no es un eslogan motivador, sino es una invitación a continuar en la palabra de Cristo Jesús. Así que el Señor nos está diciendo, aprende de mí, permanece en mí, camina conmigo. Deja que mi verdad, mis palabras, hagan frente a aquellas cosas en tu vida que necesitan cambiar. Deja que mi verdad te limpie y que mi amor te haga libre. ¿Y por qué? Porque la libertad verdadera no es la ausencia de cadenas. La libertad verdadera es la presencia de Cristo en mi vida. ¿Y por qué digo que no es la ausencia de cadenas? Porque Pablo y Silas estuvieron en una prisión por su amor a Cristo y al Evangelio. Los echaron a una prisión y ahí atados con cadenas, ellos levantaban sus manos a medianoche y alababan a Cristo. Ellos en medio de esa cautividad física no habían perdido el gozo de la presencia de Cristo. Y dice la Biblia que ellos al levantar sus manos, el Señor los libera. Ellos ahí no esperando ser liberados de la cárcel para poder alabar al Señor. Y yo te quiero exhortar en cualquier condición y situación donde tú estés, no esperes ser libre de eso primero, antes de alabar a Cristo. Alábalo en medio de ello, porque tienes la capacidad, porque si eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti. Aquel Espíritu Santo que quebranta toda cadena, pero que aún en medio de la cárcel física, la presencia de Cristo, dice la Biblia que ellos empezaron a alabar a medianoche a Cristo, cantar himnos al Señor, y los prisioneros lo escucharon. Póngase a pensar, ¿qué pensarían ellos? ¿Qué tienen estos? ¿Están locos o qué? Están alabando a Dios y están en cadenas. No lo entendieron. Y el mundo no nos conocerá, dijo Cristo, porque a Él no le conocieron.
Pero en medio de tu aflicción, yo sé que algunos de ustedes sé porque sé sus historias, que han dicho ahí, en medio de esa aflicción, doy gracias a Dios porque pude darle gracias genuinamente, porque aquel que el Hijo libera es verdaderamente libre. Y no hay nada en el mundo que nos pueda atar si Cristo nos ha liberado. Y por eso digo que la verdadera libertad que Cristo ofrece no es la ausencia de cadenas, no es la ausencia de problemas, es la manifestación de la presencia de Cristo en la vida de cada creyente. La presencia de Dios trae esa verdadera libertad a cualquier persona, a cualquier situación, a cualquier familia, a cualquier país. Y esa libertad espiritual de la cual primero Jesús habla aquí, la libertad del pecado, de la culpa del pecado y del futuro juicio en contra del pecado. Cristo nos liberó de eso. Él nos liberó del pecado, Él nos liberó de la culpa de nuestro pecado y Él nos libra del juicio venidero. Espiritualmente nos ha hecho libre. Y si tú no eres libre espiritualmente esta mañana, yo te llamo a que seas reconciliado con Dios por medio de su Hijo que ofrece esa libertad espiritual. Y tal vez estás aquí, necesitas liberación en el área física. Cristo también, Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador. Y que esta mañana tú puedas pedir y creerle al Señor. Y tú yo pedir esta mañana, si estás enfermo y vienes a Cristo, que Él sea tu libertador, yo te llamo a que pases aquí al frente esta mañana si necesitas liberación física. También hay liberación política. El Señor trae libertad. Yo doy gracias a Dios que vivimos en un país donde podemos libremente alabar a Dios sin tener que preocuparnos quién nos está viendo, quién nos va a reportar a las autoridades si acaso agradamos al Señor. Ayer estuvimos ahí en el parque de la ciudad donde, verdad, se celebró el 4 de julio. Y allí en medio de aquel pueblo pudimos nosotros hincarnos y orar a Dios sin pensar quién nos está viendo. A lo mejor nos van a reportar, pero ahí pudimos decir, Señor, usa nuestras vidas en algo que podamos hacer nosotros para alcanzar a la gente. Ayúdanos, fortalécenos, porque Dios nos ha dado libertad política y nacional. Mire el Salmo 33, verso 12, dice esto, de la nación que tiene a Dios por su Dios. Salmo 33, en verso 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y aquí refiriéndose el salmista principalmente al pueblo de Israel, porque fue el pueblo de pacto. Pero podemos decir que esa verdad es para cualquier pueblo, ¿verdad?, que respeta a Dios, que teme a Dios. Este país empezó fundado, ¿verdad?, en los principios de la palabra de Dios. Aunque nos hemos apartado en muchas maneras, pero aún todavía la gracia, el remanente de la gracia de Dios permanece sobre este país, porque Dios todavía tiene un pueblo aquí que ora y que testifica de la verdad de ese Dios del cual nos hemos en muchas maneras apartado. ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos que Dios fue el autor de nuestra libertad? Que Dios fue el que levantó a esos hombres al principio a entregar todo lo que tenían para poner sus vidas, para crear un país donde la libertad pudiera ser disfrutada por el pueblo. Y damos gracias a Dios por ello. Pero el Salmo 9, verso 16, nos dice esto: los malos serán trasladados al Seol o al infierno, y todas las gentes o los pueblos o las naciones que se olvidan de Dios. De toda nación que se olvida de Dios, ¿a dónde terminará? En el Seol, en el infierno. Y nosotros damos gracias a Dios porque este país ha reconocido en muchas maneras, inclusive hace unos pocos días el presidente Trump también declaró, damos gracias porque Dios es el que nos ha dado la libertad que tenemos. Y estamos agradecidos con el Señor
por ello. Aleluya. Así que esta mañana, si tú necesitas esa libertad espiritual o física, tienes necesidad de una restauración física, yo te llamo aquí al frente que pases. Vamos a orar por ti. Si tú estás viendo en línea y tienes esa necesidad que el Señor libere tu vida del pecado, porque eres esclavo del pecado, porque estás bajo la culpa del pecado, yo también quiero orar por ti. En este momento, si tú quieres esa libertad y estás aquí, yo te pido que pases al frente. Vamos a orar por ti si necesitas restauración física o espiritual al mismo momento. Aleluya. Si tú estás en necesidad de esta libertad que el Señor nos da espiritualmente, que tú clames a Él, ven a Él. Y ahí donde estás, a mí me gusta considerar el Salmo 51, donde el rey David confiesa su pecado. Y si tú necesitas a Cristo, que Él libere tu vida, ahí donde tú estás, dile al Señor, ten misericordia de mí, oh Dios. Conforme, como dijo David, a la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones. Dile al Señor, lávame, Señor, de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Reconozco mi transgresión delante de ti, y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, oh Dios, he pecado solamente y he hecho lo malo ante tus ojos. Porque tú deseas, dile al Señor, verdad en el corazón, y adentro en el corazón, en lo íntimo, tú me harás conocer sabiduría. Purifícame y seré limpio. Lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. No escondas tu rostro de mí. Borra toda mi iniquidad, Señor. Crea en mí un corazón limpio. Dile al Señor, renueva un nuevo espíritu dentro de mí. Hazme oír la alegría y el júbilo, Señor. Y déjame vivir en el gozo de tu salvación. Sosténme, Señor, con tu Espíritu Santo, tu Espíritu libre. Dile al Señor, pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, el único que libera, el único que salva. Y te pido esto, Señor, para mi vida. Y ahí donde tú estás, dale gracias si le conoces esta mañana. Dale gracias por esa libertad que Él te ha dado. Dale gracias por esa libertad que Él ha traído a tu vida. Y si estás lidiando con alguna situación, dile, Señor, tú ya pagaste ese precio. Tú dijiste que me harías verdaderamente libre. Y Señor, yo lo creo. Yo lo recibo, Señor. Ahí donde estás, empieza a darle gracias. Dale gracias porque Él pagó para esa libertad para tu vida con su sangre. Y gracias, Señor, que esta mañana tú abres oídos y ojos espirituales. Y aquellos que han clamado a ti, Señor, te doy gracias porque aquí inicia este caminar espiritual. Ahora hazles reconocer, como has dicho, a aquellos que creyeron en ti, tú les dijiste, si continúas en mi palabra, conocerás la verdad. Y conociendo la verdad, serás verdaderamente libres. Así que te agradecemos, Señor, por esa libertad espiritual que tenemos. Por la libertad, Señor, que tú nos has dado en este país. Gracias, Señor, que hemos llegado 2 siglos y medio viviendo en un país de libertad. Algo que otros países, otras naciones, otras culturas no han tenido. Tú nos has otorgado esa libertad. Te agradecemos por ella. Ayúdanos, Señor, para regresar a este país una vez más, a tu palabra, a tus caminos, para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir, Señor, gozando de la libertad que tú nos has dado aquí. Que nunca la perdamos por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia. Te damos gracias por ello, Señor. Bendice al presidente de este país, al vicepresidente, bendice al Congreso, bendice a las cortes, Señor, que ellos están encargados de la justicia de este país. Y trae, Señor, una restauración, una reforma a este país, Señor, para que podamos, Señor, continuar ser bendición como país a otros que necesitan de nosotros. Pedimos esto, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, el autor de toda libertad.
En el nombre de Cristo lo pedimos. Y a ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.